Lección número 17. Las santas órdenes y la unción de los enfermos. Son muchas las religiones que tienen sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? ¿Y qué es específicamente un sacerdote católico? ¿Qué puede decirse del celibato? ¿Por qué algunos sacerdotes conservan el celibato y otros no? Y, cuando alguien se está muriendo, ¿por qué a menudo se llama a un sacerdote? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la lección número 17 del audio curso Luke Hart, las santas órdenes y la unción de los enfermos. Sección 17. Orden sacerdotal, ordenación y unción de los enfermos. El orden sacerdotal. 1. Su propósito. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. Catecismo 1536. 2. Sus grados. Comprende 3 grados: el episcopado, obispos; el presbiterado, sacerdotes; y el diaconado, diáconos. Catecismo 1536. El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. Los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Catecismo 1554. 3. Su efecto. Confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, sacra potestas, que sólo puede venir de Cristo. Catecismo 1538. Después de su ordenación, un sacerdote tiene el poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tal poder sobrenatural puede venir sólo de una fuente sobrenatural. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, el sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado. Catecismo 1582. Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto, porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. Catecismo 1583. 4. Su signo visible. La imposición de manos del obispo, con la oración consecratoria, constituye el signo visible de esta consagración. Catecismo 1538. El rito esencial del sacramento del orden está constituido, para los 3 grados, por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando, así como por una oración consecratoria. Catecismo 1573. 5. Los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, en una sucesión que se remonta hasta el principio. Catecismo 1555. Porque los apóstoles comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. Catecismo 1556. La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, hacer santo, también las funciones de enseñar y gobernar. Catecismo 1558. La sucesión apostólica es un hecho histórico. La Escritura nos enseña que Cristo escogió a los apóstoles y les encomendó continuar su obra con su autoridad, y que ellos, a su vez, ordenaron a sus sucesores. La sucesión apostólica es el eslabón que conecta a la Iglesia de hoy a aquel Cristo que caminó en la tierra hace 2000 años. Muchos conversos del protestantismo, tanto personas importantes,
por ejemplo el cardenal Newman, como humildes, por ejemplo el que escribe, se convirtieron a la Iglesia al enfrentarse a este simple hecho histórico. Cristo no dijo a los apóstoles cómo escoger a sus sucesores, y la política de selección de los obispos ha variado a través de la historia de la Iglesia. Para la ordenación legítima de un obispo, se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma, el Papa, por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la Iglesia una. Catecismo 1559. 6. Los sacerdotes. 1. Su relación con los obispos. Los sacerdotes son los colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica. Catecismo 1562. Los presbíteros sólo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación, Catecismo 1567, es la expresión de este vínculo. 2. Su relación con la Eucaristía. El sacerdocio existe particularmente para la Eucaristía. Su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En ella, actuando en la persona de Cristo, actualizan y aplican en el sacrificio de la misa, el único sacrificio de Cristo que se ofrece al Padre. De este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Catecismo 1566. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo, «Este es mi cuerpo» y «Esta es mi sangre», es Cristo quien habla y actúa. Por eso es que el santo cura de Ars dijo, «El sacerdote continúa la obra de redención en la tierra». Si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra, se moriría no de pavor, sino de amor. Catecismo 1589. Algunos santos han visto ángeles inclinándose ante sacerdotes, no porque los sacerdotes fueran especialmente santos como seres humanos, sino porque el poder que Cristo les dio en la Eucaristía excede infinitamente los mayores poderes de los ángeles más grandiosos. 3. Su relación con el laicado. El título Padre debe demostrar ese amor del que habla el cura de Ars. Nos recuerda que la relación entre el sacerdote y el pueblo es familiar, ya que expresa la relación entre Dios y su pueblo, la cual también es familiar y paternal. Padre fue la palabra que Cristo más usó para Dios, y no podemos recibir mejor enseñanza que la suya. En efecto, la misma vida de la Trinidad es familiar, es entrega de sí mismo, o entrega de amor y servicio. Al participar del triple oficio de los obispos, es decir, enseñar, gobernar y santificar, los sacerdotes nos expresan este servicio, especialmente al consagrar la Eucaristía. 7. Los diáconos. La ordenación de los diáconos es para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. Catecismo 1569. Los diáconos asisten al sacerdote, así como los sacerdotes asisten a los obispos. Ellos son clero y pueden presidir en casamientos y funerales. A ellos les corresponde asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía, y en la distribución de la misma, proclamar el Evangelio y predicar, y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Catecismo 1570. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Latina ha restablecido el diaconado como un grado particular dentro de la jerarquía, mientras que las iglesias de Oriente lo habían mantenido siempre. Este diaconado permanente puede ser conferido a hombres casados. Catecismo 1571.
8. Cristo como el cumplimiento del sacerdocio de la antigua alianza. Un sacerdote es un mediador entre Dios y el hombre. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Catecismo 1544. Israel fue el pueblo elegido de Dios, elegido no simplemente para sí mismo, sino para servir al mundo entero. Así como Israel fue el profeta colectivo para el mundo entero, Israel también fue el sacerdote colectivo para el mundo entero. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Catecismo 1539. En épocas todavía más remotas, también existía el sacerdocio de Melquisedec, Génesis, capítulo 14, versículo 18. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, Génesis, capítulo 14, versículo 18. Es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos, capítulo 5, versículo 10, capítulo 6, versículo 20. Mediante una sola población, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. Catecismo 1544. Cristo culminó en la cruz el sacerdocio de la antigua alianza y extendió su acto a través de todos los tiempos por medio del sacerdocio ordenado de su Iglesia católica, la cual diseñó, como a Israel, no para ella misma, sino para el mundo entero. Católica significa universal. El sacerdocio católico de hoy es una extensión de Cristo. No es un tercer paso, por así decirlo, después de los sacerdotes de la antigua alianza y luego de Cristo. Los sacerdotes son las manos y los labios de Cristo mismo. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de Él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Catecismo 1548. Lo que Cristo hizo en la cruz fue lo más importante que Él vino a hacer al mundo, salvarnos del pecado y reconciliarnos con el Padre. Esta fue su obra sacerdotal, y esta obra de una importancia sin par, la obra de la salvación, es la que Él la ejecuta ahora por medio de los sacerdotes ordenados de su Iglesia, con la participación en formas diferentes y en grados diferentes de obispos, sacerdotes y diáconos. Por medio del sacramento del orden, la redención consumada por Cristo es facilitada por los sacramentos. Por lo tanto, el propósito fundamental del sacramento del orden sacerdotal es que los miembros de la Iglesia puedan garantizar su participación en los actos salvíficos de Cristo al tener acceso a ellos por medio de la celebración de los sacramentos. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por sacerdocio ministerial sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Catecismo 1545. 9. El sacerdocio de todos los creyentes. Todos los cristianos son sacerdotes. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial,
están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común. Catecismo 1547. Cristo instituyó el sacerdocio clerical para servir al sacerdocio mayor de todos los cristianos, y Él instituyó el sacerdocio de todos los cristianos para servir y salvar al mundo. Si los sacerdotes ordenados cumplen bien su misión, los laicos, a su vez, serán sacerdotes efectivos de Cristo para el mundo. El sacerdocio es una labor misionera. 10. La relación entre Cristo y sus sacerdotes. En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo. Catecismo 1548. La cabeza externa legal de una corporación no tiene que estar presente en la corporación, pero la cabeza interna orgánica de un cuerpo vivo siempre está presente en ese cuerpo. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis, en la persona de Cristo, la cabeza, y posee en verdad el papel del mismo sacerdote, Cristo Jesús, Catecismo 1548, cuando el sacerdote actúa como ministro de la Iglesia de Cristo. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán del poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos, esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Catecismo 1550. 11. ¿Quién puede ordenar? 1. Fue Cristo quien eligió a los apóstoles. Por tanto, es Cristo quien da, a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Sigue actuando por medio de los obispos, a quienes sus apóstoles ordenaron como sus sucesores. Catecismo 1575. 2. Los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados del sacramento del orden. Catecismo 1576. 12. ¿Quién puede ser ordenado? Para los obispos y sacerdotes, a diferencia de los diáconos, sólo el varón, vir, bautizado, recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres, viri, para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores, que los sucederían en su tarea. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Catecismo 1577. No es arrogancia, sino humildad, lo que hace que la Iglesia insista en que ella no tiene autoridad para corregir al Señor. Una razón de peso en contra de la ordenación de las mujeres es que una religión con sacerdotisas sería una religión diferente, y esto implícitamente significaría un Dios diferente. Para visualizar este punto, debemos comenzar con datos, con hechos. Uno de esos factores es que el Dios verdadero, el Dios que se reveló a los judíos, el Dios de Jesucristo, nunca es ella, sino siempre Él en toda la Escritura. Jesús mismo siempre lo llamó Padre, nunca Madre. Su madre era María. También es un hecho que los judíos, a diferencia de los demás pueblos antiguos, no tenían sacerdotisas, porque las sacerdotisas representaban a las diosas y los sacerdotes a los dioses. Dios escogió encarnarse en un hombre. Eso es también un hecho, eso lo sabemos. ¿Qué razón tuvo Dios? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es qué razón no tuvo. No fue porque las mujeres
fueran inferiores o menos santas, porque la Escritura dice, a imagen de Dios los creó varón y mujer. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Pero nosotros sabemos que, según lo expresa C.S. Lewis, los cristianos creen que Dios mismo nos ha dicho cómo debemos hablar de Él. 3 argumentos adicionales contra la exigencia de que haya sacerdotisas son que esta exigencia es reciente, local y secular. 1. La exigencia es reciente. Nunca se había expresado. Durante toda la historia judía y cristiana, solo han sido ordenados hombres para representar al Dios de la Sagrada Escritura. La razón que dan, la mayoría de los santos, para esto es que Él simboliza la trascendencia divina. Dios es diferente de la naturaleza y las almas humanas, y es más que ellas. Y Dios llega a la naturaleza y a las almas humanas desde fuera, desde Él mismo, desde el cielo. Él no está en nosotros automáticamente, por naturaleza. Él no forma parte de la naturaleza humana, como los pensamientos y sentimientos, y Él no es parte del universo natural como lo son los planetas, o como se pensaba que eran los dioses paganos. Todas las almas humanas son femeninas para Dios. Él las impregna con nueva vida, igual que Él obra milagros en la naturaleza, porque este Dios no es la madre naturaleza, sino que es diferente de la naturaleza, como el hombre es diferente de la mujer. Con seguridad, hay una relación entre estos dos hechos históricos. En todo el mundo antiguo, todas las religiones gentiles, politeístas o panteístas, tenían diosas y sacerdotisas, y estas religiones no tenían conocimiento de la trascendencia divina o de la doctrina de la creación en el verdadero sentido de la palabra. Ver parte 1, sección 3, párrafos 1 a 2. 2. La exigencia es también local. Se limita a Europa Occidental y a América del Norte. Es casi tan limitada en el espacio como lo es en el tiempo histórico. 3. Y la exigencia es secular. Se deriva del feminismo secular, con su lenguaje de exigencias y derechos. Cualquiera que exija la ordenación para asumir el poder, demuestra un completo desconocimiento del sentido del sacerdocio. El sacerdocio de Cristo, como Cristo, es para el servicio, no para el poder. Ver Juan, capítulo 13, versículos 12 a 15, Mateo, capítulo 20, versículos 20 a 28. Y cualquiera que lo exige como un derecho, también está usando un conjunto de categorías radicalmente diferentes, legales y políticas, a las de Cristo. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia. Como toda gracia, el sacramento sólo puede ser recibido como un don inmerecido. Catecismo 1578. Dios estableció 2 sexos, no uno, iguales en valor, diferentes en naturaleza y complementarios en función. Él creó a la mujer para un sacerdocio que el hombre no puede ejercer, porque la maternidad es una clase de sacerdocio y una mediación entre Dios y el mundo. Cada madre trae al mundo una nueva imagen de Dios, así como la Santísima Virgen trajo a Dios mismo a este mundo. 13. El celibato sacerdotal. Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Mateo, capítulo 19, versículo 12. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas. Catecismo 1579. En las iglesias orientales, desde hace siglos, está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes,
Hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales, y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de Dios. En Oriente, como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. Catecismo 1580. Las disciplinas de la Iglesia pueden cambiar, y han cambiado, a través de los tiempos, por razones serias a las que se ha llegado después de larga experiencia y reflexión, porque Cristo puso esa autoridad en sus manos. Sus doctrinas, sin embargo, no han cambiado ni cambiarán, porque no las originó la Iglesia. El celibato sacerdotal, como las leyes del ayuno o la forma de elegir a los obispos y papas, son materias de disciplina de la Iglesia. El sacramento en sí es materia de doctrina. 14. ¿Son los sacerdotes más santos que los laicos? Hay dos respuestas. 1. No, no necesariamente. Y 2. Sí, deberían serlo. 1. Puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado, la indignidad de éste no impide a Cristo actuar. La virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza y, si atraviesa seres manchados, no se mancha. San Agustín, Catecismo 1584. 2. San Gregorio Nacianceno, siendo joven sacerdote, exclama: «Es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar, acercarse a Dios para acercarle a los demás, ser santificado para santificar». Catecismo 1589. La unción de los enfermos. 1. La importancia de la enfermedad y el sufrimiento. Este sacramento, como todos los sacramentos, está dirigido a uno de los aspectos básicos de la vida. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. Catecismo 1500. Muchas religiones y filosofías tajantemente separan cuerpo y alma, materia y espíritu, y cultivan la espiritualidad en vez de la santidad, el desprendimiento del mundo material en vez de la participación en él. Pero el cristianismo, como Cristo, toma muy en serio la materia y el cuerpo y, por lo tanto, la enfermedad. Dios creó a los ángeles como espíritus puros, pero nos hizo a nosotros como una unidad de cuerpo y alma. Parte del ministerio de Cristo fue la sanación de los cuerpos, y la Iglesia continúa este ministerio. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte también son importantes por una razón espiritual, porque son un efecto del pecado, no de nuestro pecado personal individual, pecado actual,
sino del pecado original de nuestros primeros padres y de toda la raza humana. El pecado es la enfermedad del alma y el cuerpo no está aislado del alma. El salario del pecado es la muerte. Romanos, capítulo 6, versículo 23, Génesis, capítulo 2, versículo 17. 2. Dos alternativas ante la enfermedad. Parecería que la enfermedad elimina nuestra capacidad de elección y nos hace pasivos, pero hasta en la enfermedad, hasta cuando nos estamos muriendo, somos capaces de escoger entre dos actitudes. 1. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Catecismo 1501. El dolor puede hacer muy difícil que una persona no se repliegue en sí misma y que en cambio se entregue a Dios. 2. Difícil, pero no imposible. El hombre de fe vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad, y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. Catecismo 1502. 3. ¿Por qué Dios permite la enfermedad y el sufrimiento? Dios no creó la enfermedad. Él es el Dios de la vida, no de la muerte. La actividad que fluye de su naturaleza no es para traer la enfermedad, sino para curarla. Pero Él la permite, con el fin de un bien mayor. Algunos de sus posibles efectos benéficos son: 1. Puede hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Catecismo 1501. 2. La enfermedad puede ser un maestro. Nos hace sabios al mostrarnos lo que nuestro orgullo por naturaleza ignora. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Catecismo 1500. 3. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Catecismo 1501. 4. El sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Catecismo 1502. Y podemos ofrecerlo por ellos. Podemos hacer una contribución más poderosa por el bien de otras almas desde nuestro lecho de muerte que en ningún otro momento de nuestra vida. La enfermedad no destruye ni minimiza nuestra participación activa en el cuerpo místico de Cristo y la comunión de los santos si usamos nuestro sufrimiento uniéndolo al de Cristo. El sufrimiento es una tarea y con frecuencia Dios manda las cruces más grandes a aquellos que más ama, aquellos que pueden usarlas más efectivamente. Ofrecer nuestro sufrimiento por los demás también nos ayuda a centrarnos en la realidad fuera de nosotros mismos y a sobreponernos a la tentación de ensimismarnos, que es uno de los peores efectos de la enfermedad. 4. La actitud de Cristo hacia la enfermedad. Cristo no ignoró ni desdeñó la enfermedad física. De hecho, la tomó más en serio que ninguna otra figura en la historia. 1. De acuerdo con los 4 evangelios, gran parte de su ministerio en la tierra consistió de curaciones físicas. Nosotros podemos continuar esta obra de Él. El hecho de que nosotros usemos poderes naturales en vez de sobrenaturales no quita que nuestro trabajo sea una extensión del suyo. 2. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, éste nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Catecismo 1505. Cristo no vino a hacer que todos nuestros sufrimientos desaparezcan, sino a darles un nuevo significado, a unirlos con los suyos. 3.
Lo más importante que Él hizo por los enfermos es algo que también nosotros podemos hacer. Él los amó y se unió a ellos. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo, capítulo 8, versículo 17. Catecismo 1505. Con frecuencia, lo mejor y más cristiano que podemos hacer por los que sufren, los enfermos y los moribundos, es simplemente estar presente para ellos, como Dios se hizo presente para nosotros y nuestros sufrimientos en Cristo. Cuando su auto está varado en la nieve, el amigo que viene a acompañarlo está realizando una labor más importante e íntima que la grúa que lo saca. Compartir el problema puede ser más valioso que resolver el problema. Cristo hace las dos cosas, pero por lo general una a la vez. 4. Nuestro ministerio a los enfermos no es sólo de Cristo, inspirado por su Espíritu, sino también para Cristo. Él se hace presente para nosotros, en la penosa apariencia del pobre y el que sufre, Madre Teresa, y nos dice que en el juicio final escucharemos estas palabras de su boca. Estuve enfermo y me visitasteis. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo, capítulo 25, versículos 35 a 40. 5. La obra de sanación de la Iglesia. Cristo ordenó a sus discípulos a sanad a los enfermos. Mateo, capítulo 10, versículo 8. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla por medios naturales y sobrenaturales, tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión, porque cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Catecismo 1509. Cristo no sólo lo ordenó, sino que prometió que su Iglesia lo haría. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos, capítulo 16, versículos 17 a 18. Tanto las manos del médico o cirujano como las manos del que pide por la intercesión divina cumplen esta promesa. 6. Cuando los enfermos no son sanados. Cuando uno mismo o su ser querido no es sanado, no debe atribuirlo a la falta de fe o al pecado personal. Sencillamente no sabemos por qué Dios sana a algunos y a otros no. El Espíritu Santo da a algunos un carisma especial, don sobrenatural, de curación, para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así, San Pablo aprende del Señor que mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 9, y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido lo siguiente: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Catecismo 1508. 7. El rito sacramental de la sanación. La Iglesia apostólica tuvo un reto propio a favor de los enfermos, atestiguado por Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Santiago, capítulo 5, versículos 14 a 15. La tradición ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Catecismo 1510. Los presbíteros son obispos y sacerdotes. En la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito.
En el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. A causa de esto, había recibido el nombre de extrema unción. Catecismo 1512. Y se esperaba que se diera una vez en la vida de la persona, en preparación para el paso final a la eternidad. Aquellos que están a punto de morir aún son ungidos, pero el sacramento también se administra con la esperanza de sanación y recuperación de una enfermedad seria, y por lo tanto se administra cuantas veces sea necesario. 8. ¿Quién recibe este sacramento? La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Catecismo 1514. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Catecismo 1515. 9. Su relación con la Eucaristía. Puesto que nos prepara para nuestro encuentro con Dios, el sacramento puede ir precedido del sacramento de la penitencia y seguido del sacramento de la Eucaristía. En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático, las provisiones para el viaje, para el paso a la vida eterna. Catecismo 1517. Porque la Eucaristía es Cristo mismo, y para el cristiano, la muerte, al igual que la vida, es cristocéntrica. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Juan, capítulo 6, versículo 54. Catecismo 1524. 10. Sus efectos. 1. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Catecismo 1520. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates y entrar en la casa del Padre. Catecismo 1523. 2. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Catecismo 1520. 3. Además, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Santiago, capítulo 5, versículo 15. Catecismo 1520. 4. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Catecismo 1521. Nunca estamos más cerca de Cristo y la obra esencial de Cristo hecha en la cruz que cuando sufrimos. La unción de los enfermos acaba por conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Catecismo 1523.
así como los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada los sacramentos de la iniciación cristiana, se puede decir que la penitencia, la santa unción y la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen, cuando la vida cristiana toca a su fin, los sacramentos que preparan para entrar en la patria. Catecismo 1525. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraternal el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.